penalista con quien vamos a hablar de distintos temas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex, y muchas gracias por la invitación. Sí, bien, bueno, uno de los temas que está dando mucho que hablar es sobre este fallo del Tribunal Constitucional sobre la denegación fáctica, ¿no? Donde se da cuenta respecto a la cuestión de confianza. ¿Cómo queda esta situación luego de este fallo que ha dictado el Tribunal Constitucional? Bueno, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es tratar de zanjar una cuestión que ya venía siendo problemática por la disolución o por la interpretación respecto a la disolución del Congreso hasta en dos oportunidades. Recordemos de que en la época del expresidente Vizcarra también se había planteado esta incógnita respecto a cuáles son los alcances de la denegación fáctica, que luego no quiso asumir también como interpretativa el Tribunal Constitucional. Vemos ahora recientemente una decisión del Tribunal Constitucional que en efecto ya le da la razón al Congreso de la República y únicamente se considerará en adelante denegada aquellas cuestiones de orden de confianza que sean admitidas como tales por el Congreso de la República, dándoles naturalmente la preponderancia en la interpretación que tenía de alguna manera un distanciamiento con el Ejecutivo, pero que ahora el Tribunal Constitucional trata de dejar zanjada a favor del Congreso de la República. Y este fallo del Tribunal Constitucional, de cierta manera, puede complicar la situación del expresidente Martín Vizcarra, porque ya se habla hasta de denuncias constitucionales que irían en su contra y también se menciona en algunos casos al propio expremier Salvador del Solar. En efecto, ¿no? La consecuencia que tendría esta decisión del Tribunal Constitucional sería que las decisiones que en su oportunidad se abordaron en el sentido de reconocer una supuesta denegación fáctica no tendrían un sustento legal, es decir, interpretar la decisión que acaba de tomar el Tribunal Constitucional, pero de manera retrospectiva, y ello eventualmente atribuiría algún tipo de responsabilidad constitucional quienes se alinearon a una posición distinta de la cual defiende hoy el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, Salvador del Solar, el expresidente Vizcarra, así como también los ministros del reciente defenestrado expresidente Castillo. Así es que también habrían algunas consecuencias de las cuales el día de hoy se habla que tendrían algún tipo de responsabilidad constitucional, con lo cual también serían pasibles de acusarlos constitucionalmente por estos hechos. Sin embargo, habría que tener en cuenta que al ser esta cuestión tan disputada en una interpretación jurídica, no necesariamente debería de acarrear algún tipo de responsabilidad, sino que más bien las interpretaciones del Tribunal Constitucional deberían de servir más bien para adelante, hacia el futuro, hacia futuras disputas que se tengan respecto a este tipo de interpretaciones. Efectivamente, ¿no? Es lo que normalmente ocurre, ¿no? Es de la fecha para adelante y no de manera retrospectiva. En efecto, ¿no? Y también ya lo ha señalado no solamente el Tribunal Supremo, sino el propio Tribunal Constitucional cuando se zanja una discusión jurídica y las implicancias o los efectos siempre tienen que ser interpretados hacia futuro y no retrospectivamente. Pero esta situación también va más allá, ¿no? Incluso se está dando cierta responsabilidad a quienes en ese momento integraban el Tribunal Constitucional. Incluso, por ejemplo, Ernesto Blume ha acusado a César Landa de ser el padre de esta negación fáctica. Por supuesto, ¿no? Lo que acabas de señalar también ha traslucido de que sería más bien César Landa quien habría sido el padre de este tipo de interpretaciones, pero tal como lo dice el propio Blume, ¿no? Esto sería una interpretación y que antes, a pesar de que la interpretación equilibraba la balanza hacia el poder ejecutivo, el día de hoy vemos de que ya el Tribunal Constitucional ha decidido de forma contraria, pero eso desde mi perspectiva no necesariamente acarrearía algún tipo de responsabilidad, más aún cuando se trata de una cuestión controversial que jurídicamente tuvo la oportunidad antes de la emisión de esta sentencia del Tribunal Constitucional de poderse interpretar también a favor del Ejecutivo. Queda claro entonces todo ello, ¿no? Y seguramente este tema va a seguir dando que hablar todavía y que va a ser, es un tema polémico, efectivamente. Bien, cambiando de tema, sobre el tema de los congresistas denominados mochasueldos, esta labor de la Comisión de Ética no ha sido bien aceptada
por muchos analistas políticos y sobre todo por la población en general, debido a que no se ha sancionado drásticamente a los congresistas involucrados. Ahora, bien, esto es parte del trabajo de la Comisión de Ética, pero ¿se puede intervenir desde el Ministerio Público, por ejemplo? Por supuesto, y ese es un punto importante que debemos de tener en cuenta. Las últimas decisiones que se han abordado en la Comisión de Ética no necesariamente absuelven de algún tipo de responsabilidad a los congresistas así denominados mochasueldos, porque paralelamente tenemos que la Fiscalía de la Nación viene investigando a algunos congresistas que también han desplegado este tipo de conductas de recortar los sueldos de sus subordinados o sus trabajadores. Y lo que podría pasar es de que si la Fiscalía de la Nación recaba los suficientes elementos, los suficientes indicios a que apunten que en efecto se recortó ilícitamente el sueldo de los trabajadores, entonces podría también la Fiscalía de la Nación proceder a acusar a estos congresistas ante el Congreso de la República, y luego tendrá que ser ya el Congreso de la República, no de venida de un acto de la Comisión de Ética, sino más bien de la Fiscalía de la Nación, quien tendría que evaluar si procede o no la acusación en contra de ellos para que puedan también ser investigados ya en una siguiente etapa fiscal, como sería el de la investigación preparatoria. Así es que el hecho que la Comisión de Ética haya absuelto a algunos congresistas, así llamados mochasueldos, no significa que no puede intervenir la Fiscalía de la Nación en determinados casos, en investigaciones como hasta ahora las está llevando adelante. Ya para terminar, ¿cómo se tipifica este presunto delito y cómo se sanciona? Bueno, lo que hasta ahora se ha venido haciendo es tipificar esta apropiación de los honorarios, de los sueldos de los trabajadores como un delito de concusión. Pero si nosotros tenemos en cuenta el antecedente de Miguel Urtecho, el más conocido como también uno de los primigenios que trató de recortar los sueldos de sus trabajadores, también se encuentra investigado por el delito de incremento patrimonial ilícito. Y ese podría ser también otro de los delitos que podrían investigarse, pero todo depende de cómo la Fiscalía de la Nación enfoca la persecución de estos casos. Por ahora está atribuyendo únicamente el delito de concusión, pero también podría, en este caso, incorporarse el delito de enriquecimiento ilícito, que desde mi perspectiva también sería viable en este tipo de constelación de casos. Ok, muchas gracias entonces por el análisis de esta situación que la que atraviesan algunos trabajadores en el Congreso que tienen que aceptar este tipo de, ciertamente, presión por parte de algunos congresistas, ¿no?, que les brindan el empleo a costa de este recorte de sus salarios. Muchas gracias y esperemos que el Ministerio Público nos dé pronto noticias sobre su actuación ante estos presuntos delitos. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros entonces el abogado penalista